¿Qué tal? ¿Cómo están? En breve les está llegando el correo para la práctica. Ok, permítanme un momento, por favor. Estén atentos a su correo UCMP porque en cualquier momento les va a llegar. Yo les voy a avisar cuando salga. Ok, espérenme un momento, por favor. Gracias, ingeniero. Bueno, Alumnos, ya les he enviado la práctica 1 a sus correos. Va a comenzar exactamente a la 1:30. ¿Ok? Tienen suficiente tiempo, hasta 6 minutos, para poder tomar todas las contingencias del caso, ¿no? Ya saben que tienen que abrir su correo CMP, porque solamente pueden atarlo con el correo CMP abierto. Pueden hacerlo desde la computadora, desde el celular, ¿ok? Se va a habilitar exactamente el link, o sea, ahí tienen el link y se va a habilitar exactamente a la 1:30 y el examen dura 8 minutos. Kate, adelante. Ingeniero, buenas tardes.
Disculpe, me ha hablado una compañera hace prácticamente media hora diciéndome que tiene un problema de internet desde hace 3 días y que quería saber qué podría hacer en su caso, Que porque lo tiene haga, pruebas. que lo haga desde su celular, entonces. ¿Ok? Yo dije que como precauciones, si tenían problemas de internet con, qué sé yo, el Wi-Fi, se pongan datos y lo puedan hacer en celular. Por eso mismo yo doy con bastante tiempo de anticipación las fechas. No hay lugar a reclamos para no dar el examen. Acuérdense que es un requisito para matricularse el tener acceso a internet. ¿Ah? Bien, que ya puedes bajar la mano. Profe, una consulta. Sí, Pero profesor, no nos puede dar 5 minutos, ¿no? Es que yo recién voy a llegar en 5 minutos a mi casa. no te escucho, Luis. Se escucha Yo abajo. recién voy a llegar en 5 minutos a mi casa. No sé si puede atrasar el examen 5 minutos. No, señor. Por eso se da con anticipación las fechas y los horarios. Es su responsabilidad haber estado a tiempo para el examen. No hay minutos adicionales para todos. Todos tienen las mismas condiciones. No es colegio, acuérdese. Y está en octavo ciclo a punto de acabar la universidad. Sean responsables, por favor. En un minuto se activa el examen. Por favor, ya todos están pendientes de abrir el link porque en un minuto ya se activa. Bien, el examen ya está operativo, ya pueden comenzar a resolver. 8 minutos, por favor, adelante.
Muy bien, ya ha culminado la prueba, así que ya podemos comenzar. ¿De acuerdo? Ya posteriormente les va a llegar seguramente sus notas por correo. Si es que ya no les ha llegado, porque se manda en automático. Si no, un poco más tarde les estará llegando el resultado final de la evaluación. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Voy a compartir la presentación. Permítanme un momento. Kate, ¿me puedes confirmar cómo se vea la presentación, por favor? No está en presentación, ingeniero, está en diapositiva normal. ¿Todavía no se ve? Ahora sí. Muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca del estudio de mercado. Ya hemos hablado del análisis del entorno, que en realidad forma parte del estudio de mercado, pero también el análisis de entorno puede servir para hacer un análisis estratégico. Es por eso que lo vemos por separado. Pero ya entrando de fondo a lo que es el estudio de mercado, vamos a ver cuáles son o cuál es el contenido que debería de tener para que ustedes puedan desarrollarlo dentro de la investigación de proyectos que están realizando. ¿Ok? Lo más básico es comprender primero qué es un mercado. Todos sabemos, ¿no? Porque lo hemos visto de alguna forma en cursos anteriores, que un mercado es aquel que está compuesto por compradores y vendedores potenciales, que no necesariamente es un mercado físico, sobre todo hoy en día, donde muchas de las transacciones se hacen a través, pues, de la nube, a través del internet, ¿no? Hay un gran crecimiento en la actualidad de las plataformas e-commerce y sobre todo se han impulsado más en nuestro país gracias a la pandemia. Entonces, mercado realmente es un concepto que aplica ya a ámbitos más allá de lo físico. Cuando hacemos un objetivo, o perdón, una investigación, o perdón, un estudio de mercado, hay diferentes objetivos que uno se plantea porque se hace con el fin de responder a ciertas preguntas que la información ya existente no responde porque estamos investigando un proyecto en concreto, ¿no? Por ejemplo, responder a preguntas como qué producir, para quién producir, cuánto producir, a qué precio, cómo distribuirlo, dónde lo vendemos. Todas estas son preguntas que uno se plantea y que están relacionadas al estudio de mercado. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que el objetivo general de una investigación de mercado es determinar la cantidad de bienes y o servicios provenientes del proyecto que estamos analizando. O sea, el poder hacer proyecciones de venta de bienes y servicios. ¿Ok? Ese es el objetivo principal, no solamente del estudio de mercado, sino también del segundo informe que ustedes van a presentar para su proyecto. Y todo lo demás, como por ejemplo, determinar a qué precio se va a vender, o determinar el precio de mercado, o determinar el segmento, o determinar cómo se va a distribuir, todos esos ya vienen a ser objetivos específicos del estudio de mercado. Y el día de hoy nos vamos a centrar, porque vamos a ver diferentes puntos a lo largo de las sesiones, pero el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es segmento de mercado o segmentación de mercado. Bien, este es el tema de esta sesión. ¿Qué significa la segmentación de mercado? Segmentar significa agrupar a un conjunto de personas o de empresas, porque también puede ser empresas, que tienen alguna característica en particular que las hace homogéneas. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos un estudio de mercado para un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos grupos de clientes que puedan tener necesidades similares para poder agruparlos en un segmento. Pero no solamente un grupo de clientes, sino diferentes grupos. Porque en esa primera etapa que yo les había explicado de identificar el dolor del mercado, nosotros analizamos las necesidades de un gran grupo de clientes o potenciales clientes, pero dentro de ese gran grupo existen subgrupos también, ¿ok? Con características diferenciadas. Yo lo que debo hacer es perfilar cada uno de estos subgrupos o segmentos. Una vez que los tengo perfilados y diferenciados por características particulares, lo siguiente que tengo que hacer es determinar el alcance, porque no es que yo me voy a enfocar en todos los segmentos que he identificado. Tengo que evaluar
esos segmentos y determinar cuál es el más atractivo para mi proyecto. Como por ejemplo, cuál de esos segmentos tiene, digamos, el número más alto de potenciales clientes, el nivel adquisitivo o el poder adquisitivo de cada segmento. O por ejemplo, si mi proyecto está enfocado a un tema de ventas por Internet, otro criterio sería cuántos de estos tienen cultura de comprar por Internet, ¿no? Entonces, todas estas variables que son importantes para mí para determinar en qué segmento o segmentos me voy a enfocar son las que se evalúan aquí en el alcance. Y la herramienta que yo puedo utilizar para determinar en cuál me voy a enfocar es la misma que ustedes han usado, tanto para definir los proyectos como también para la metodología marcológico. Me refiero a la matriz de decisión. Aquí también pueden utilizar una matriz de decisión para poder evaluar en qué segmento o segmentos se van a enfocar para su proyecto. Una vez que han identificado estos segmentos, lo siguiente es determinar la estrategia de posicionamiento para ver de qué manera y a través de qué propuesta de valor vamos a llegar a cada uno de estos segmentos objetivos que hemos determinado en el alcance. Y en base a eso, determinar un plan de acción para cada uno de ellos. Aquí es donde interviene lo que se llama el marketing mix, porque aquí vienen las estrategias de producto, plaza, promoción y precio para poder hacer llegar la propuesta de valor al cliente. Toda esta parte de las estrategias que se toman para hacer llegar la propuesta de valor al segmento o a los segmentos elegidos es lo que vamos a ver más adelante a través del Model Canvas. ¿Ok? Pero hasta aquí en esta parte de segmentación, lo importante es determinar primero todos los segmentos potenciales, perfilarlos, es decir, describir cada uno de estos segmentos potenciales, esa es la parte inicial, luego evaluar todos estos segmentos potenciales en base a criterios de decisión para mí, para enfocarme en un determinado segmento, determinar qué segmentos específicos son los más atractivos para mí y en cuáles me voy a enfocar, y recién después ya vienen las estrategias de posicionamiento que vamos a ver más adelante. Pero lo primero que tienen que hacer para comenzar con su segundo avance es estos dos primeros puntos. Ese primer punto de alguna forma ya lo han avanzado gracias a condicionar las propuestas de proyectos, ¿no? Porque en teoría ustedes han partido de analizar segmentos, ¿no es así? Y bueno, ahora aquí en la parte de alcance, pues tendrán que evaluar cuál de esos segmentos específicos son o es el más atractivo. Bien, ok chicos, hasta acá quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si hubiesen alguna pregunta, por favor levanten la mano o escríbanla en el chat. Muy bien, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, si queremos saber cómo segmentar a los clientes, lo primero que tenemos que comprender es cuáles son los tipos de mercados que existen. Existen dos grandes tipos de mercados, los mercados B2B y los mercados B2C. Los mercados B2C son aquellos que significan business to consumer, es decir, negocios con consumidores, o sea, aquellas empresas que le venden directamente al consumidor final, es decir, a las personas. Dentro de estos mercados B2C encontramos dos tipos, los transaccionales y los relacionales, que dependen mucho de cuál es la propuesta de valor del producto. Si hablamos de mercados transaccionales, estamos hablando de aquellos donde la decisión de compra por parte del cliente, o en este caso el consumidor, es inmediata. ¿Por qué? Porque no suele ser un producto, o los productos que están aquí en ese segmento, no suelen ser productos pues complejos, sino son productos con una propuesta de valor simple, como por ejemplo agua, galletas,
gaseosa, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda a comprar una gaseosa porque estás sediento, no te pones a meditar mucho sobre qué gaseosa vas a comprar, ¿no? Compras la primera que se te viene a la mente. Esos son productos B2C del mercado transaccional. Y son productos pues, que están altamente atomizados porque todo el mundo lo ofrece o hay varios proveedores que ofrecen ese producto, ¿no? Como por ejemplo los productos que se venden en supermercados, como los productos de consumo masivo, ¿no? Esos son los productos transaccionales que están dentro del mercado B2C. Pero también existe lo que se llama los productos relacionales, que son aquellos donde la decisión de compra por parte del consumidor o persona sí son más meditadas y racionadas, porque la propuesta de valor es mucho más compleja y puede generar consecuencias a largo plazo para el cliente. Por ejemplo, el comprar un automóvil no es una decisión que se tome al azar o que se tome de forma inmediata. Es una decisión muy razonada porque contiene una propuesta de valor compleja que podría generar un endeudamiento a largo plazo por parte del cliente. Entonces, aquí estamos hablando de productos relacionales porque la decisión de compra es más compleja, ¿ok? Y aquí encontramos compra de vehículos, por ejemplo, elección de una maestría, un MBA o compra de un departamento, etcétera, ¿ok? Pero todo esto es lo que corresponde a los mercados B2B, perdón, B2C, que son aquellos donde están las empresas que le venden directamente a los consumidores, ¿ok? Pero también tenemos los mercados B2B. Los mercados B2B son aquellos que le venden de empresa a empresa, es decir, business to business, de negocio a negocio, ¿ok? Y aquí encontramos también lo que vienen a ser los productos o servicios transaccionales, que son aquellos donde, al igual que en el caso anterior, al no ser o al no tener una propuesta de valor tan compleja y ser una propuesta de valor en realidad estándar, ¿ok? Con pocas oportunidades de diferenciación versus otros proveedores, entonces la decisión de compra por parte de la empresa no es tan complicada, ¿no? Lo puede tomar o la decisión la puede tomar una sola persona o pocas personas. No tiene que pasar por toda la escala de jerarquía de una empresa para poder tomar la decisión de comprar ese producto o servicio. Por ejemplo, en la FIA, digamos de que la compra, digamos, de papeles higiénicos para los baños, ¿será un producto con una propuesta de valor compleja o es un producto con una propuesta de valor estandarizada? Pues obviamente es una propuesta de valor estandarizada porque es un producto simple. Por ende, al momento de decidir quién va a ser el proveedor de papel higiénico, ¿ustedes creen que lo va a revisar, digamos, el coordinador académico, luego el decano, luego el rector? No, porque es una decisión muy simple. Al fin y al cabo, para eso tienes a un área de servicios generales quien se encargará de decidir ese tipo de compras. ¿Ok? Entonces, en ese caso, solo basta con un decisor dentro de la empresa para comprar ese producto porque no es tan complejo. Esos son los productos transaccionales en el mercado B2B. Pero también existen productos o servicios relacionales en el mercado B2B, que son aquellos donde la propuesta de valor obviamente es más compleja, porque es una propuesta de valor a la medida de la empresa quien lo solicita. Por ende, implica una inversión sumamente alta y la decisión puede ser crucial para la empresa. Aquí encontramos, por ejemplo, las consultorías, la venta de maquinarias, de camiones. En el caso de la universidad, por ejemplo, cuando se compró el SAP, pues obviamente es un servicio y producto relacional, porque es una herramienta que venimos utilizando a largo plazo y con un valor de implementación sumamente alto. ¿Ok? Entonces, no es una decisión que pueda aprobar, por ejemplo, no sé, el jefe de tecnología de la FIA. No, esa es una decisión que se tomó a nivel de rectorado y todas las cabezas de la universidad tuvieron que aprobarla para que se pueda hacer esa inversión. O sea, pasa por todo un mapa de poder para la decisión de compra. Esos son productos que entran o servicios que entran en la categoría de relacionales dentro de los mercados B2B. Ahora, el Estado. El Estado, si yo le vendo al Estado, eso será un mercado B2B o B2C. En el caso del Estado, es una institución o tiene instituciones, ¿no? Entonces, en ese caso será un mercado B2B. Pero hay que tener en cuenta que cualquier cosa que yo le venda al Estado siempre va a ser relacional. ¿Por qué? Porque siempre en el Estado hay todo un mapa de poder, independientemente de cuál sea la propuesta de valor del producto,
por el que tiene que pasar la decisión de compra. O sea, si mi cliente es el Estado, ahí de todas maneras, sea lo que sea que le esté vendiendo, estamos hablando de un servicio o producto relacional. Bien, entonces digamos que estos son los dos grandes segmentos que hay de clientes, ¿no? Si quiero segmentar por aquellas empresas que le venden directamente al consumidor o por aquellas empresas que le venden a otras empresas. Ahora, también existen empresas que están en ambos mercados, ¿no? Que están en un mercado B2B y B2C, son mixtos. ¿Por qué? Porque le venden tanto al consumidor como a una empresa. Un ejemplo sería el que vimos hace unas clases como San Fernando, ¿no? Porque San Fernando le vende tanto a los consumidores a través de sus puntos de venta, pero también le vende a las empresas, le vende a los supermercados, a los mercados tradicionales que son empresas. O sea, está en ambos mercados, ¿no? Bien, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si hubiese alguna pregunta, por favor, levantan la mano o lo escriben en el chat. Bien, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. Ok chicos, ahora, dentro de lo que es el mercado B2C, es decir, aquellos que le venden directamente al consumidor o a las personas, encontramos también diferentes formas de segmentar. Un ejemplo de ellas es la segmentación geográfica, que es aquella donde yo puedo segmentar un grupo de personas, porque estamos hablando de B2C, por diferentes, digamos, alcances, ¿no? Puedo, por ejemplo, si es un proyecto a nivel continental, puedo segmentarlo por países. Si es un proyecto a nivel nacional, puedo segmentarlo por regiones. Si es un proyecto a nivel, digamos, de una provincia, puedo dividirlo por localidades o también incluso lo puedo dividir por climas, ¿ok? Pero todos aquellos aspectos geográficos que me permitan diferenciar consumidores, puedo utilizarlo para segmentar. Bien, ahora, lo que les quiero decir no es de que tienen que aplicar todos los tipos de segmentación posibles que haya, ¿no? Sino que ustedes tienen que determinar qué segmentos realmente son diferenciados de una determinada población que ustedes han identificado. Por ejemplo, si ustedes quieren vender, qué sé yo, a ver, podríamos decir, a ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Ya, digamos que ustedes quieren vender helado, ¿no? Quieren vender helado. Pregunta, valdrá la pena, por ejemplo, segmentar en Lima por distrito a los consumidores de helado? ¿Encontraré grandes diferencias por distrito por consumidor de helado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Pues obviamente que no, ¿no? O sea, si analizo, por ejemplo, Lima por distritos y segmento por distritos, no voy a encontrar ninguna diferencia entre el consumidor de Villa El Salvador, de Breña, de La Molina, no voy a encontrar grandes diferencias. Entonces, ¿vale la pena segmentar por distritos? Pues obviamente que no, porque yo solamente segmento cuando puedo identificar diferencias entre los consumidores y por eso los segmento o los divido, ¿no? Pero si yo hago ese análisis a nivel nacional y quiero segmentarlo, digamos, por región, digamos costa, sierra y selva, ahí sí
podría ser diferente porque no necesariamente los mismos sabores que les gusta a las personas en la costa, les gusta a los de la sierra y les gusta a los de la selva. Entonces podría decir en ese caso que sí podría valer la pena hacer una segmentación por región, porque los consumidores para este producto que estoy ofreciendo sí pueden ser o tener características diferenciadas. A eso es a lo que quiero llegar. No es que tengan que segmentar de todas las formas posibles en su proyecto. Tienen que tener el criterio necesario para identificar bajo qué segmentaciones sí tendrían clientes con perfiles distintos, para poder luego evaluar en cuál de estos perfiles se van a enfocar para su proyecto porque les resulta más atractivo. Esa es la idea de hacer el análisis de segmentación. Y tengo diferentes formas de segmentar. Demográfica también, puedo separarlos por edad, por ingresos, por género, por estado civil, por hijos, por tipo de empleo, por etnia, por religión. Psicográfica significa que puedo diferenciarlos por estilos de vida, personalidad, actividades, intereses, opiniones. Puedo dividirlos por comportamientos, ¿no? En base a la tasa de uso de productos, nivel de fidelidad, etapa de compra, conocimiento del producto por parte de los segmentos. O también puedo dividirlo por beneficios buscados, como estatus, valor, comodidad, seguridad, entre otros. Hay miles de formas de segmentar, pero no necesariamente ustedes van a utilizar todas, solamente aquellas donde vean que realmente puede haber diferencias entre esos subgrupos de personas. ¿Ok? Estos son los que se utilizan en el caso de los mercados B2C, que están enfocados al consumidor, a cliente final, a personas. Pero dentro de lo que es el mercado B2B también encontramos coincidencias porque yo también puedo segmentar a las empresas por geografía, también puedo segmentarlas por comportamiento y por beneficios buscados. Pero adicionalmente a eso, puedo también segmentarlas por características propias de las empresas, como por ejemplo la segmentación firmografía o firmográfica, donde yo puedo segmentar a las empresas por sectores, por tamaño, micro, pequeña, mediana y gran empresa, por propiedad y por grado de formalidad, ¿no? Es decir, digamos, negocios formales y negocios informales. ¿Ok? Pero también los puedo segmentar por modelo de compra. En nuestro país, los dos principales modelos de compra son el canal moderno o sector retail y el canal tradicional. ¿Ok? Entonces, adicionalmente a la forma de segmentación que ya vimos en el mercado B2C, en el mercado B2B también puedo segmentar por filmografía y por modelo de compra. Pero vuelvo a repetir, depende de cómo ustedes, depende de qué proyecto ustedes estén investigando y también de cómo se diferencian los clientes potenciales que han identificado. ¿Ok? Ahora es posible que ustedes tengan ambos mercados, como ya les había adelantado. Puede ser que tengan por su proyecto un mercado B2C y B2B. En ese caso, pues tendrán que segmentar por cada tipo de mercado y determinar el alcance, es decir, los segmentos objetivos por cada tipo de mercado. ¿Bien? Ok. Bien, chicos, sobre estos puntos quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si tuviesen alguna pregunta, ya saben, levantan la mano o escriben en el chat. David, adelante. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Mi pregunta, pensando en los helados, fue si es que hay una empresa que quiere vender helados mediante carritos. Creo que en ese, no sé si estoy mal o estoy bien, pero quisiera saber si es que es viable la segmentación por distritos, por más que sea venta de helados, ¿no? Sabemos que hay distritos con costa, con playas, hay otros distritos donde no se permite la entrada de carritos Claro, y tú si me es hablas, que lo que en pasa ese es que tú entonces... estás hablando desde un enfoque minorista. Yo te estaba hablando desde el enfoque de productor, ¿no? El productor, cuando quiere vender helados, piensa en general, ¿no? Pero tú me estás hablando, por ejemplo, digamos, una empresa que tiene carritos y tiene personas que salen con los carritos a diferentes distritos. Bajo ese escenario, sí efectivamente valdría la pena hacer una segmentación geográfica, quizás ni siquiera por distritos, ¿no? Sino por zonas, ¿ok? Pero depende desde qué perspectiva lo estés analizando. Si lo analizas desde la perspectiva del productor, no es una segmentación importante. Si lo analizas desde el punto de vista del distribuidor, ahí sí, sería
interesante hacer una segmentación por zonas o distritos. Gracias, ingeniero. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? No te olvides, David, por favor, de bajar la mano. Muy bien, parece que no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver, para finalizar con lo que corresponde al tema de segmentación, vamos a ver un caso real de cómo la segmentación puede haber ayudado a una empresa a mejorar su rentabilidad. Para que ustedes vean por qué es necesario hacer ese tipo de análisis al momento de no solamente analizar la rentabilidad de una empresa, sino también para un emprendimiento. A ver, vamos a comentar este caso. Bacus, todos sabemos que es Bacus, ¿no? Es una empresa ya pues con muchos años aquí en el país que se encarga de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas, ¿no? En el 2004, Bacus le pertenecía a Bavaria, porque no es que Bacus sea una empresa del Perú, es una empresa que ya ha sido comprada hace tiempo por otras empresas extranjeras. Bavaria, que es una empresa cervecera de Brasil, la tenía hasta el 2004. Pero en ese año, SAD-Miller compró a Bavaria y por ende Bacus pasó a pertenecer a SAD-Miller. SAD-Miller es una empresa también cervecera que tiene, o bueno, tenía sede en Londres, pero su origen es en Sudáfrica. ¿Ok? Hoy en día, SAD-Miller ha sido absorbido por Ambev. O sea, ahora Bacus le pertenece a Ambev. Pero en ese entonces, en el 2004, SAD-Miller fue la que compró Bavaria y por lo tanto se adquirió a Bacus, ¿no? Ahora, cuando Sad Miller vino con su administración a ver cómo estaban las operaciones en el Perú, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron que la participación de mercado de Bacus era del 90%. Ustedes dirán, o sea, encontraron una mina de oro, prácticamente un monopolio. Sin embargo, resultó que Bacus era una de las empresas menos rentables del grupo Sad Miller. ¿Por qué? Porque por más que tenía una participación de mercado del 90%, el consumo per cápita del peruano era de apenas 23 litros al año por persona. Era uno de los más bajos en toda Latinoamérica, con decirles que en otros países como Argentina, por ejemplo, llegaba a 40 litros por año y en países europeos puede llegar hasta 90 litros por año. Bueno, también porque en Europa las cervezas no tienen una característica que aquí es muy común, que es el tema del lúpulo, ¿no? Si se han dado cuenta, las cervezas aquí en nuestro país son un tanto amargas, y es porque al peruano, al consumidor peruano, les gusta el lúpulo, que es el que hace que sea amarga. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Europa y toman una cerveza, allá en Europa las cervezas no tienen lúpulo y realmente pasan como si fueran refrescos. Es por eso que las toman con la comida. Y por eso también es que tienen bastante consumo anual de cerveza por allá. Pero aquí en nuestro país, pues cuando en el 2004 teníamos una de las tasas de consumo per cápita más bajas, no del mundo, sino de Latinoamérica, o sea, peor todavía. ¿Ok? ¿Y eso a qué se debía? Se debía a que todas las marcas de cerveza que tenía Bacus no tenían factores de diferenciación. Todas tenían el mismo sabor y tenían el mismo envase. Estamos hablando de que tenían como 16 productos o marcas diferentes. Pero de esos 16 productos o marcas diferentes,
el único que era rentable era la Cristal. Por lo mismo que la cerveza Cristal era la más posicionada en ese momento, y lo que hacía era pues generarle las principales utilidades a Bacchus, pero las otras marcas no vendían casi nada. Y no vendían casi nada porque tenían la misma botella que Cristal y casi el mismo sabor. ¿Ok? Entonces, no había factores de diferenciación. Si tú ves lo mismo, entonces terminas eligiendo la marca que más conoces, que es Cristal, y las otras ni las tocas porque no las conoces y no están diferenciadas. ¿Ok? Y aparte de eso, también identificaron que las estrategias de publicidad siempre eran las mismas para todas las marcas. Eran comerciales de chicas, mar, playas y cerveza. Todas eran exactamente iguales. O sea, no había ninguna estrategia de posicionamiento para cada una de las marcas. Y todo lo canibalizaba en ventas la marca Cristal. ¿Ok? Entonces, el gran problema por el cual había un bajo consumo era porque no habían consumidores que se identificaran con una de las marcas de Bacchus que no fuera Cristal. Había que hacer entonces un trabajo de investigación de mercado para determinar primero cuáles son los segmentos a los cuales Bacchus le vende cerveza y luego determinar la estrategia para ver cuáles de las marcas deberían ir enfocadas a cada uno de esos segmentos y aquellas que no se relacionen con ningún segmento debían ser descontinuadas, cosa que ocurrió en ese año, ¿no? Porque pasaron de tener casi 20 marcas a tener unas 11 o 10, me parece. ¿Ok? Entonces hicieron su investigación de mercado, identificaron todos estos segmentos, identificaron segmentos distribuidos por tipología del consumidor, ocasiones de consumo y tipos de local donde compraban. Cuando segmentaron por tipología del consumidor, identificaron estos tipos de consumidores, que ojo que los que les voy a mencionar no son los nombres que yo les puse, ¿eh? Sino son los nombres que Bacchus les colocó a estos consumidores, ¿no? Encontraron a los que toman porque son seguros de sí mismos, los progresistas, los seguidores, es decir, los que toman porque otros toman, los cerveceros habituales, los tradicionalistas esforzados, es decir, aquellos que toman cerveza, ¿no? Cada vez que logran pues algún objetivo o después de una jornada ardua, y los patas divertidos, que vienen a ser aquellos que toman solamente por ocasión social, ¿no? Es decir, para divertirse, para compartir con los amigos, ¿no? Ahora, estos tipos de consumidores consumían por sociabilizar, cuando comían fuera de casa, cuando consumían en casa y cuando querían, digamos, pasar por un evento de diversión extrema, por así llamar. ¿Y dónde era que compraban las cervezas? La compraban principalmente en bodegas, bares, restaurantes, supermercados, licorerías y discotecas. ¿Ok? Bacchus, con toda esta información, lo que hizo fue identificar cuáles de sus marcas se podían asociar a la combinación de estos tres tipos de segmentación para poder enfocar todos sus esfuerzos comerciales y de publicidad a esos segmentos específicos con cada una de sus marcas, diferenciándolas las unas de las otras. Y la conclusión fue la siguiente. La conclusión fue que para todo lo que implicaba compras en bodegas, licorerías y supermercados, para el consumo en casa, se iban a enfocar en venderse la cerveza Cristal y Cusqueña. Cristal para los segmentos más populares, Cusqueña para los segmentos más altos, ¿ok? De consumo en casa. Y obviamente los diferenciaron en cuanto a envase. Fíjense que la Cristal era así y la Cusqueña cambió así, porque antes la Cusqueña era como la Cristal, pero miren cómo la cambiaron para que se diferencien. Incluso las botellas de Cusqueña, si ustedes se dan cuenta, son botellas mejor diseñadas porque están enfocadas en un segmento más exclusivo, pero que esté dentro de estas características. Aquellos que compraban en bares y consumían cerveza para sociabilizar con sus amigos, enfocaron ahí el producto o la marca Pilsen. Es por eso que ahí salió los famosos comerciales de los jueves de patas, de todo lo relacionado a la amistad, siempre con la cerveza Pilsen. Y para diferenciarla, volvieron al envase original que tenía Pilsen, porque antes Pilsen no le pertenecía a Bacchus. Pilsen era de una empresa independiente que luego Bacchus adquirió. Y cuando Bacchus la adquirió, le cambió su clásica botella verde por la botella parecida a la Cristal. Pero cuando se hizo ese trabajo, lo que se realizó fue volver a pasarlo a la botella verde y venderlo un poco más caro.
la fórmula o el producto era la misma, pero la gente cuando lo tomaba tenía la percepción de que era un mejor producto solamente porque había cambiado de botella, pero era exactamente la misma elaboración. Fíjense cómo se puede jugar con la mente del consumidor y solamente por eso aumentaron su precio en 30%. Solamente por cambiar el envase, la gente comenzó a pensar que por eso había adquirido mayor calidad al haber vuelto a su envase original. Luego, aquellos que se identificaban que consumían en restaurantes, es decir, que comían fuera de casa, se les comenzó a ofrecer o hacer todos los esfuerzos comerciales a posicionar en estos casos productos como Cusqueña y Pilsen. Cusqueña para aquellos restaurantes, digamos, más caros, y Pilsen, ¿no? Asociado pues a restaurantes más comunes y siempre muy asociado al tema del consumo de comida nacional como ceviche, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, para aquellos que están enfocados en tomar por asistir a discotecas, por vivir una diversión extrema, se enfocó en ellos el producto Varena, ¿no? Varena que en realidad era un producto que se iba a discontinuar porque nadie lo consumía, pero comenzaron a hacer una promoción para comenzar a liberarse de inventario y se dieron cuenta que los más jóvenes, los universitarios sobre todo, consumían bastante esa cerveza por ese valor. Y además no era una cerveza tan cara de hacer. Entonces decidieron enfocar sus esfuerzos comerciales a impulsar Varena para ese segmento, para los jóvenes que les encantaba ir a discotecas y por diversión extrema, ¿no? Y ahí se enfocó ese producto que creo que hoy en día ya está descontinuado. Bien, pero así es como se ajustaron las marcas en base a los segmentos que se identificaron y eso permitió que Bacus elevara el consumo per cápita de cerveza del peruano de 23 litros al año a 43 litros al año, casi el doble. Y todo gracias a hacer una correcta segmentación de clientes para poder diferenciar la propuesta de valor en base a esas estrategias de posicionamiento por marca. Por eso es importante hacer estos análisis de segmentación. Bien, este punto de aquí, que es la investigación de mercado, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, hasta lo que es segmentación. Por ende, quisiera saber si hasta este punto tienen alguna pregunta. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, levanten la mano o escríbanla en el chat. Mientras tanto, no se olviden, chicos, que el primer avance lo tienen que enviar hasta este jueves 1 de septiembre antes de la medianoche. Recuerden que lo tienen que subir al Teams en la sección de tareas. Después de la medianoche ya no se va a aceptar, ¿ok? Así me lo envíen por el chat. Después del tiempo y fecha límite ya no se va a aceptar y la nota va a ser 0. Bien, así que tomen las precauciones del caso, por favor. Ese tiempo que va a restar, utilícenlo para, por favor, reunirse con sus compañeros y seguir avanzando porque no falta casi nada para presentar este primer avance. ¿Ok? Bien. Por otro lado, ya saben que las exposiciones comienzan el 3 de septiembre, así que también tienen que estar preparados para eso y que el examen parcial, no se olviden que es el 24 de septiembre. Todavía falta casi un mes, pero no se olviden que tienen que ir avanzando el ensayo, porque es un ensayo lo que tienen que presentar a través del campus virtual, el aula virtual, porque ahí está el Turnitin, ¿ok? Y eso tiene máximo hasta el 24 de septiembre, pero no lo dejen para última hora porque si no va a ser imposible que terminen. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de culminar? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Buenas tardes. Sí, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, ingeniero.